Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Aldous Huxley, que nació en 1894 y murió en 1963, fue un hombre de saber enciclopédico y podría decirse que fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Es autor de novelas como Contrapunto, El tiempo debe detenerse o El genio y la diosa, y de ensayos como Las puertas de la percepción y Nueva visita a un mundo feliz. Un mundo feliz se publicó en 1932 y aunque es una distopía, sigue teniendo una vigencia preocupante. Vamos allá. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras: Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, y en un escudo, la divisa del Estado Mundial: Comunidad, Identidad, Estabilidad. Así empieza Un mundo feliz, con la visita al centro donde se están fabricando los seres humanos. 300 fecundadores se hallan entregados a su trabajo. El director está enseñando las instalaciones a un grupo de estudiantes recién ingresados. El director es un hombre alto, más bien delgado, de una edad difícil de calcular. En todo caso, están en el año de estabilidad de 632 después de Ford. A nadie se le ocurriría preguntar la edad. Les enseña las incubadoras. Hay hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados. Les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía gota a gota sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, como los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso. Cómo este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad. Como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamas, deltas y epsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas para ser sometidos al método de Bokanovsky. Con este método, un óvulo prolifera, se subdivide, de 8 a 96 brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido que se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos, donde antes solo se conseguía uno. Es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica puede ser el producto de un solo óvulo. El principio de la producción en masa aplicado, por fin, a la biología. 11.000 hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos. Y todo ello en el plazo de 2 años. A continuación llegan a la sala de envasado, donde envases forrados de peritoneo de cerda se llenan de una solución salina y pasa a los etiquetadores, hacia la sala de predestinación social. La materialización de una sociedad perfecta, ajena a los grandes conflictos que han abierto brechas insondables a lo largo de la historia de la humanidad, es la médula de esta novela, como señala Tati Jurado. En una época en la que los totalitarismos se enfrentaban por apropiarse el mundo, a la vez que se apostaban todas las cartas al cientificismo como único camino para la evolución, Huxley ideó una sociedad que satiriza estos empeños, disfrazados de buenos deseos, de generar un mundo feliz. Los tubos de ensayo son las herramientas básicas para lograr el progreso, sustitutas del vientre materno, dan a luz a los componentes de una sociedad vacunada contra las grandes pasiones, inapetente de interrogantes. Allí no se limitan a incubar embriones, sino que predestinan y condicionan. Decantan los críos como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como futuros poceros o futuros directores de incubadoras. A los epsilon les dan menos oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro, después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se consiguen enanos. En los epsilones no necesitan inteligencia humana. Además, todo se condiciona. Condicionamiento con respecto al calor, explicó Mr. Foster. Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos X.
En el momento de su decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda al acetato o metalúrgicos. Más adelante enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. Nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor, concluyó Mr. Foster, y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y intervino el director sentenciosamente, es el secreto de la felicidad y la virtud. Amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En otro instante, hileras de la próxima generación de obreros químicos son sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. Un mecanismo especial mantiene en constante rotación los envases de una hornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión para mejorar su sentido del equilibrio. Cuando están de pie, reducen la circulación hasta casi matarlos y doblan el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Como señala Juan Manuel Araúes, un mundo feliz puede entenderse como una metáfora del capitalismo. El poder se difumina en la medida en que el sujeto actúa sin aparente constricción externa, dado que el funcionamiento subjetivo ha sido interiorizado mediante diferentes estrategias. El capitalismo ha conseguido construir un mundo feliz en el que los sujetos, convencidos de que actúan de propia iniciativa, sin embargo no hacen sino responder a los estímulos con los que la sociedad, por diferentes estrategias, los moldea. Frederick Lordon subraya que el capitalismo es el primer sistema en la historia de la humanidad que consigue el control social a partir de afectos alegres. Si en algo se ha especializado el capitalismo, es en las dinámicas de construcción de subjetividad. Luego, el Dick les cuenta el descubrimiento del principio de la enseñanza durante el sueño, o hipnopedia, que se convirtió en un instrumento de educación intelectual, sobre todo para la educación moral. Llegan a un dormitorio en penumbra y en silencio. 80 niños duermen en camastros alineados. Se oye como un murmullo continuo, como de voces muy débiles que susurraran a lo lejos. Están en clase de conciencia de clase elemental. Al extremo de la sala, un altavoz sobresale de la pared. El director se acerca al mismo y pulsa un interruptor. Todos visten de color verde, dijo una voz suave, pero muy clara, empezando en mitad de una frase. Y los niños Delta visten todos de caqui. No, yo no quiero jugar con niños Delta. Y los Epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir. Además, visten de negro, que es un color asqueroso. Me alegro mucho de ser un Beta. Se produjo una pausa. Después, la voz continuó. Los niños Alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser Beta porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los Gammas y los Deltas. Los Gammas son tontos. Todos visten de color verde. El director vuelve a cerrar el interruptor. Todavía se lo repetirán 40 o 50 veces antes de que despierten. Y lo mismo en las próximas sesiones. 120 veces, 3 veces por semana, durante 30 meses. Después de lo cual pueden pasar a una lección más adelantada. La hipnopedia es la mayor fuerza socializadora y moralizadora de todos los tiempos. La mente del niño se transforma en esas sugestiones y la suma de estas sugestiones es la mente del niño. Y no solo la mente del niño, sino también la del adulto, a lo largo de toda su vida. La mente que juzga, que desea, que decide, formada por esas sugestiones. No se ahorran esfuerzos para que las vidas de los muchachos sean emocionalmente fáciles, para preservarlas, en la medida de lo posible, de toda emoción. La jornada de trabajo llega a su fin. Lenina saluda a Fanny, la muchacha que tiene el perchero y el armario junto al suyo. Fanny trabaja en la sala de envasado y se llama también Crown de apellido. Y es que entre los 2.000 millones de habitantes del planeta se reparten solo 10.000 nombres. Lenina ha quedado con Henry Foster. A Fanny le parece extraño que solo salga con él. Lenina se sonroja violentamente. El Dick se opone firmemente a todo lo que sea demasiado intenso o prolongado. Y al fin y al cabo, el tono de voz de Fanny era un arrullo.
No veo que haya nada doloroso o desagradable en el hecho de tener a 1 o 2 hombres además de Henry. Teniendo en cuenta todo esto, debería ser un poco más promiscua. No sé por qué, musitó. Últimamente no me he sentido muy bien dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en que una no debe. ¿Nunca lo has sentido así, Fanny? Fanny asintió con simpatía y comprensión. Pero es preciso hacer un esfuerzo, dijo sentenciosamente. Es preciso tomar parte en el juego. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. Entonces Lenina pregunta a Fanny, con indiferencia forzada, si conoce a Bernard Marx. Bernard es un alfa más, especialista en hipnopedia, que le ha pedido a Lenina que vaya con él a una de las reservas para salvajes. Comentan que tiene mala fama. Dicen que no le gusta el golf de obstáculos y se pasa casi todo el tiempo solo. Todo el mundo lo trata mal, pero Lenina le encuentra muy agradable. Fanny le encuentra feo y bajo. Dicen que alguien cometió un error cuando todavía estaba envasado. Creyeron que era un gamma y pusieron alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por eso es tan canijo. Mientras, no lejos de allí, Henry Foster le está contando al predestinador ayudante que ha quedado con Lenina, y que es una muchacha estupenda, maravillosamente neumática. De hecho, le extraña que no la haya tenido. Un poco más lejos, Bernard Marx les escucha y palidece. No le gusta que hablen de ella como si fuese un trozo de carne. Les odia, pero son ambos altos y fuertes. El ascensor estaba lleno de hombres procedentes de los vestuarios alfa, y la entrada de Lenina provocó muchas sonrisas y cabezadas amistosas. Lenina era una chica muy popular y en una u otra ocasión había pasado alguna noche con casi todos ellos. Buenos muchachos, pensaba Lenina Crown, al tiempo que correspondía a sus saludos. Encantadores. Sin embargo, hubiese preferido que George Edsel no tuviera las orejas tan grandes. Y mirando a Benito Hoover, no podía menos de recordar que era demasiado peludo cuando se quitó la ropa. Al volverse, con los ojos un tanto entristecidos por el recuerdo de la rizada negrura de Benito, vio en un rincón el cuerpecillo canijo y el rostro melancólico de Bernard Marx. Le dice en alto que le estaba buscando y que quiere hablarle de su plan de Nuevo México. Y en voz más alta y con la más encantadora de sus sonrisas, le dice que le encantaría ir con él toda una semana en julio si es que todavía la desea. Lenina está demostrando así públicamente su infidelidad a Henry. Ve que Bernard se sonroja intensamente y dice que podrían hablarlo en cualquier otro sitio. Lenina suelta una carcajada y le dice que es muy divertido. Antes de que Bernard pueda contestar, el ascensor se detiene en la azotea. Lenina sale prácticamente a la carrera para no hacer esperar a Henry, que le espera sentado a los mandos de su helicóptero. Se elevan. Londres se va empequeñeciendo. Vuelan por encima de la zona de 6 kilómetros de parque que separa Londres central de su primer anillo de suburbios satélites. Bernard cruzó la azotea con los ojos bajos casi todo el tiempo, o desviándolos inmediatamente si por azar tropezaban con alguna criatura humana. Bien, ahora Lenina ya le había dado el sí, y sin embargo Bernard seguía sintiéndose desdichado porque Lenina había juzgado que aquella tarde era estupenda para jugar al golf de obstáculos, porque se había alejado corriendo para reunirse con Henry Foster, porque lo había considerado a él divertido por el hecho de no querer discutir sus asuntos más íntimos en público. En suma, desdichado, porque Lenina se había comportado como cualquier muchacha inglesa sana y virtuosa debía comportarse, y no de otra manera anormal. Los personajes de Huxley reciben nombres de personajes históricos. Bernard Marx hace referencia a Bernard Shaw y a Karl Marx, debido a que el Estado mundial representa valores procedentes de ideologías opuestas. Los nombres combinan el capitalismo y el comunismo, indicando que para Huxley los extremos se tocan. Lenina Crown hace referencia a la monarquía y a Vladimir Lenin. Mustafa Mom, la cabeza de la sociedad local. A Mustafa Kemal Atatürk, líder turco, que desenlazó a Turquía de sus raíces islámicas. Y Sir Alfred Mon, la cabeza de las industrias químicas imperiales. Benito Hoover une al líder fascista Benito Mussolini y a Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Bernard se dirige hacia su cobertizo para sacar su avión. El contacto con los miembros de las castas inferiores le recuerda siempre dolorosamente su insuficiencia física. Algunas mujeres se ríen de él cuando las hace proposiciones.
como sus iguales entre los hombres. Las burlas le hacen sentirse y comportarse como un forastero, lo que aumenta el desprecio y la hostilidad y su sensación de soledad. Bernard aterriza en la azotea de la casa de propaganda y pide que avisen a Helmholtz Watson. Lo que hacía a Helmholtz tan incómodamente consciente de su propio yo y de su soledad era su desmedida capacidad. Lo que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de que eran individuos. Helmholtz Watson no se había dado cuenta hasta fecha muy reciente de su superioridad mental y de su consiguiente diferenciación con respecto a la gente que le rodeaba. Aquel campeón de pelota sobre pista móvil, aquel amante infatigable, se decía que había tenido 640 amantes diferentes en menos de 4 años, aquel admirable miembro de comité que se llevaba bien con todo el mundo, había comprendido súbitamente que el deporte, las mujeres y las actividades comunales se hallaban en lo que a él se refería únicamente en segundo término. En el fondo le interesaba otra cosa. Cuando se suben al avión, Bernard le cuenta que se va a ir con Lenina a la reserva, y Helmholtz le cuenta que desde hace 1 o 2 semanas ha dejado los comités y a las muchachas. Le pregunta a Bernard si nunca ha tenido la sensación de que dentro de sí mismo hay algo que solo espera que le des una oportunidad para salir al exterior, una especie de energía adicional que no empleas, un sentimiento extraño que experimenta a veces, el sentimiento de que tiene algo importante que decir, pero que no está capacitado para decirlo. Las palabras pueden ser como los rayos X. Si se emplean adecuadamente, pasan a través de todo. Las lees y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos, a escribir de manera penetrante. Pero ¿de qué sirve que te penetre un artículo sobre un canto de comunidad o la última mejora en los órganos de perfumes? Además, es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más potentes cuando se escribe acerca de cosas como estas. ¿Cabe decir algo acerca de nada? A fin de cuentas, este es el problema. Lejos de allí, en ese momento, Lenina y Henry abandonan su partida de golf y se dirigen hacia el club. Pasan por encima del crematorio de Slough. Sus chimeneas tienen una especie de balcón alrededor para recuperar el fósforo de los cadáveres, socialmente útiles aún después de muertos. Después de aterrizar en la azotea de la casa de apartamentos de Henry, de 40 plantas, pasan directamente al comedor, toman una cena excelente y con el café sirven soma. Lenina toma 2 tabletas de medio gramo y Henry 3. A las 9:20 cruzan la calle en dirección al recién inaugurado cabaret de la abadía de Westminster. El mejor órgano de colores y perfumes, toda la música sintética más reciente, los 16 saxofonistas tocan una vieja canción de éxito. No hay en el mundo un frasco como mi querido frasquito. 400 parejas bailan un 5-step sobre el suelo brillante pulido. Lenina y Henry se suman pronto a los que bailan. Pero mientras seguían el ritmo, junto con las otras 400 parejas, alrededor de la pista de la abadía de Westminster, Lenina y Henry bailaban ya en otro mundo, el mundo cálido, abigarrado, infinitamente agradable de las vacaciones del Soma. Cuán amables, guapos y divertidos eran todos. Frasco mío, siempre te he deseado. Pero Lenina y Henry tenían ya lo que deseaban. En aquel preciso momento se hallaban dentro del frasco, a salvo en su interior, gozando del buen tiempo y del cielo perennemente azul. Y cuando exhaustos, los 16 dejaron los saxofones y el aparato de música sintética empezó a reproducir las últimas creaciones en blues malthusianos lentos, Lenina y Henry hubieran podido ser 2 embriones mellizos que girasen juntos entre las olas de un océano embotellado de sucedáneo de la sangre. Media hora antes del cierre, se toman una segunda dosis de soma que levanta un muro impenetrable entre el mundo real y sus mentes. A pesar de aquel segundo gramo de soma, Lenina no se olvida de tomar las precauciones anticoncepcionales reglamentarias. Años de hipnopedia intensiva y, de los 12 a los 16, ejercicios malthusianos 3 veces por semana han llegado a hacer tales precauciones casi automáticas e inevitables como el parpadeo. Raro. Este era el veredicto de Lenina sobre Bernard Marx. La perspectiva de volar de nuevo hacia el oeste y por toda una semana era muy atractiva. Además, pasarían al menos 3 días en una reserva para salvajes.
En todo el centro, solo media docena de personas habían estado en el interior de una reserva para salvajes. En su calidad de psicólogo alfa-beta, Bernard era uno de los pocos hombres que ella conocía que podía obtener permiso para ello. Para Lenina era aquella una oportunidad única. En su primera cita, Bernard no quiere ir a bañarse y piensa que jugar al golf es una pérdida de tiempo. Pero Lenina no entiende para qué es el tiempo si no. Bernard propone ir a pasear y a hablar, pero Lenina tampoco entiende de qué quiere hablar y le parece una forma extraña de pasar la tarde. Al fin, Lenina le convence para ir a ver el campeonato femenino de lucha de pesos pesados. Ella se toma un helado de Soma en el bar, pero Bernard dice que prefiere ser él mismo. Al volver, Bernard detiene el motor para permanecer suspendido sobre el mar. Le parece una maravillosa visión, pero a Lenina le horroriza. ¿Qué sensación experimentaría si fuese libre, si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento? Pero, Bernard, dices unas cosas horribles. Es que tú no deseas ser libre, Lenina. No sé qué quieres decir. Yo soy libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz. Bernard rió. Sí, hoy día todo el mundo es feliz. Eso es lo que ya les decimos a los niños a los 5 años. Pero ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? A tu modo, por ejemplo, no a la manera de todos. No comprendo nada, dijo Lenina con decisión, determinada a conservar intacta su incomprensión. Nada. Y prosiguió en otro tono. Y lo que menos comprendo es por qué no tomas Soma cuando se te ocurren esta clase de ideas. Si lo tomaras, olvidarías todo eso, y en lugar de sentirte desdichado, serías feliz, muy feliz. Bernard pone en marcha los motores de nuevo y salen a toda velocidad. Llegan a las habitaciones de Bernard y este se toma de golpe 4 tabletas de Soma, pone en marcha la radio y la televisión y empieza a desnudarse. Aunque a él le hubiera gustado no hacerlo en la primera cita. Como señala Fernando Sánchez Dragó, Huxley describe una sociedad aparentemente perfecta que sume al Homo sapiens en una especie de nirvana rayano en el estupor y la imbecilidad. El precio pagado por semejante metamorfosis es alto. Desaparecen, entre otras cosas, la familia, el amor, la diversidad cultural, el arte, la literatura, la religión, la filosofía, y salen a escena con otros nombres o a veces con los mismos, todos los elementos que hoy configuran el feliz mundo que ya ha llegado. Internet, la nube, el Big Data, el 5G y la fusión nuclear, los seres pro beta, Tinder, los ansiolíticos, la desaparición del dinero, la globalización, el multiculturalismo, el igualitarismo y el empoderamiento de las nuevas castas. Pocos días después, Bernard tiene que ir a ver al director para que le firme el permiso de viaje. En la cabecera del documento aparece el sello del despacho del interventor mundial y al pie del mismo la firma vigorosa de Mustafa Mon. Por consiguiente, todo está en orden. El director no puede negarse. Firma, pero luego ve que va a ir a la reserva de Nuevo México. Entonces, el director le cuenta que hace 25 años él fue también a la reserva. Bernard se queda muy sorprendido. Tuve la misma idea que usted, decía el director. Quise echar una ojeada a los salvajes. Logré un permiso para Nuevo México y fui a pasar allí mis vacaciones veraniegas. Con la muchacha con la que iba a la sazón. Era una beta menos. Y me parece, cerró un momento los ojos, me parece que era rubia. En todo caso, era neumática, particularmente neumática. Esto sí lo recuerdo. Bueno, fuimos allí, vimos a los salvajes, paseamos a caballo, etc. Y después, casi el último día de permiso, la chica se perdió. Habíamos ido a caballo a una de aquellas asquerosas montañas, con un calor horrible y opresivo. Y después de comer fuimos a dormir una siesta. Al menos yo lo hice. Ella debió de salir de paseo sola. En todo caso, cuando me desperté, la chica no estaba. Le cuenta que la buscó a pesar de que estalló una gran tormenta y que al día siguiente se organizó una búsqueda, pero no la encontraron. Debió de haber caído por algún precipicio o acaso la devoraría algún león de las montañas. El director se sume en un silencio evocador y cuando vuelve a mirar a Bernard se da cuenta del error que está cometiendo y empieza a justificarse. Mira a Bernard con desconfianza, herido en su dignidad.
Y entonces cambia absolutamente de discurso para decirle que no está satisfecho con los informes que recibe acerca del comportamiento de Bernard en las horas de asueto. Usted dirá que esto no me incumbe, pero sí me incumbe. Debo pensar en el buen nombre de este centro. Mis trabajadores deben hallarse por encima de toda sospecha, especialmente los de las castas altas. Los alfas son condicionados de modo que no tengan forzosamente que ser infantiles en su comportamiento emocional. Razón de más para que realicen un esfuerzo especial para adaptarse. Su deber estriba en ser infantiles, aun en contra de sus propias inclinaciones. Por esto, Mr. Marks, debo dirigirle esta advertencia. La voz del director vibraba con una indignación que ahora era ya justiciera e impersonal, viva expresión de la desaprobación de la propia infracción de las normas del decoro infantil. Si siguen llegando quejas sobre su comportamiento, solicitaré su transferencia a algún subcentro, a ser posible en Islandia. Buenos días. Y volviéndose bruscamente en su silla, cogió la pluma y empezó a escribir. Bernard sale dando un portazo crecido ante el pensamiento de que está solo, enzarzado en una lucha heroica contra el orden de las cosas, animado por la embriagadora conciencia de su significación e importancia individual. Ni siquiera la amenaza de un castigo le desanima, más bien constituye para él un estimulante. El viaje transcurre sin el menor incidente. La primera noche duermen en Santa Fe, en un hotel excelente. Lenina está contenta, pero Bernard le avisa de que en la reserva no habrá las mismas comodidades. Y le avisa también de que no debe ir a la reserva a menos que lo desee de verdad. Lenina le dice que por supuesto que lo desea. El guardián de la reserva es un alfa menos y una auténtica mina de informaciones innecesarias. Unos 60.000 indios y mestizos, absolutamente salvajes. Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando. Aparte de esto, ninguna comunicación con el mundo civilizado. Conservan todavía sus repugnantes hábitos y costumbres. Matrimonio, suponiendo que ustedes sepan a qué me refiero. Familias, nada de condicionamiento. Monstruosas supersticiones. Cristianismo, totemismos y adoración de los antepasados. Lenguas muertas como el zuñí, el español y el atabascano. Pumas, puercoespines y otros animales feroces, enfermedades infecciosas, sacerdotes, lagartos venenosos. Llegan a la hospedería. Por la tarde habrá danza en el pueblo, que se llama Malpaís. Se van de paseo al pueblo. Altas casas que se levantan como pirámides escalonadas y truncadas, un batiburrillo de edificios bajos y una maraña de muros. Los tambores suenan, hay suciedad, montones de basura, polvo, perros, moscas. Y de repente ven algo que asombra a Lenina. Un indio casi desnudo descendía muy lentamente por la escalera de mano de una casa vecina, peldaño tras peldaño, con la temblorosa cautela de la vejez extrema. Su rostro era negro y aparecía muy arrugado, como una máscara de obsidiana. Su boca desdentada se hundía entre sus mejillas. En las comisuras de los labios y a ambos lados del mentón pendían sobre la piel oscura unos pocos pelos largos y casi blancos. Los cabellos largos y sueltos colgaban en mechones grises a ambos lados de su rostro. Su cuerpo aparecía encorvado y flaco hasta los huesos, casi descarnado. Bajaba lentamente, deteniéndose en cada peldaño antes de aventurarse a dar otro paso. ¿Pero qué le pasa?, susurró Lenina. En sus ojos se leía el horror y el asombro. Nada, sencillamente es viejo, contestó Bernard, aparentando indiferencia, aunque no sentía tal. ¿Viejo?, repitió Lenina. Pero también el director es viejo. Muchas personas son viejas, pero no son así. Lenina siente la necesidad de meterse una dosis de soma, pero se da cuenta con horror que se lo ha dejado en la habitación. Entonces ve a una mujer dando de mamar a su hijo, y aquello le parece repugnante y, sobre todo, indecente. A Bernard, en cambio, le parece que es una relación maravillosamente íntima. Lenina se quiere marchar, pero en ese momento comienza una danza en la plaza del pueblo atestada de indios. Todos están ataviados con ropas de 1000 colores y cantan y bailan a la vez con un ritmo hipnótico. Ejecutan un baile con serpientes en el que azotan a un muchacho hasta que sangra, un rito de iniciación. Lenina no puede aguantarlo. De pronto aparece un muchacho indio, pero de piel blanca,
con pelo pajizo y ojos azules. Les cuenta que a él le hubiera encantado hacer ese rito, pero que no le aceptan en el pueblo porque no les gusta a causa del color de su piel. Linda y él, Linda era su madre, la palabra puso muy violenta a Lenina, eran extranjeros en la reserva. Linda había llegado del otro lugar mucho tiempo atrás, antes de que él naciera, con un hombre que era el padre del joven. Bernard agudizó el oído. Linda había ido a dar un paseo sola por las montañas del norte y al caer por un barranco se había herido en la cabeza. Siga, dijo Bernard lleno de excitación. Unos cazadores de mal país la habían encontrado y traído al pueblo. En cuanto al hombre, que era el padre del muchacho, Linda no había vuelto a verle. Se llamaba Tomaquín. Sí, Thomas era el nombre de pila del Dick. Debió de haberse marchado de nuevo al otro lugar sin ella. Sin duda era un hombre malo, infiel, depravado. Y así nací en mal país, concluyó el joven. ¿En mal país? Entonces les lleva a su casa, una construcción muy pobre e inmunda, y llama a su madre. Una india rubia y muy corpulenta cruza el umbral y se queda mirando a los forasteros, incrédulamente, boquiabierta. A Lenina le parece que es todavía peor que el viejo, gorda, con la cara cubierta de arrugas, las mejillas flácidas. De pronto, aquel ser estalla en un torrente de palabras, corre hacia Lenina y la estrecha contra su vientre, contra su pecho, y empieza a besarla. Les dice que hace años que no ve a seres civilizados y que ella tenía ropa como la de Lenina, y les cuenta lo que tuvo que sufrir. Y sin soma, tuvo que sustituirlo por el mezcal y el peyote. Les dice que es una beta y que tuvo un hijo, John. Bernard le propone entonces a John y a Linda que vuelvan con ellos a Londres. Tras aquel día de absurdo y horror, Lenina consideró que se había ganado el derecho a unas vacaciones completas y absolutas. En cuanto volvieron a la hospedería, se administró 6 tabletas de medio gramo de soma, se echó en la cama y al cabo de 10 minutos se había embarcado hacia la eternidad lunar. Por lo menos tardaría 18 horas en volver a la realidad. Entretanto, Bernard yacía meditabundo y con los ojos abiertos en la oscuridad. No se durmió hasta mucho después de la medianoche, pero su insomnio no había sido estéril. Tenía un plan. Decide que tiene tiempo de sobra para ir y volver a Londres. Se pone en contacto con el mismísimo Mustapha Ford y se embarca. En ese momento John está buscando a Bernard en la hospedería. Por un momento piensa que se han marchado sin él y se desespera, pero luego ve por una ventana unas maletas y se da cuenta de que simplemente están fuera. Entonces rompe un cristal y se mete en el cuarto. Lo primero que hace es tocar y oler la ropa de Lenina, por la que se siente muy atraído. Cree que está solo, pero de pronto oye un ruido. Se acerca muy despacio a la habitación y la ve, tumbada sobre la cama, con el cobertor bajado, vestida con un breve pijama de una sola pieza, profundamente dormida, y tan hermosa entre sus rizos, tan conmovedoramente infantil, con sus rosados dedos de los pies y su grave cara sumida en el sueño, tan confiada en la indefensión de sus manos suaves y sus miembros relajados, que John se pone a llorar. Muy lentamente, con el gesto vacilante de quien se dispone a acariciar un ave asustadiza y posiblemente peligrosa, John avanzó una mano. Esta permaneció suspendida, temblorosa, a 2 centímetros de aquellos dedos inmóviles, al mismo borde del contacto. ¿Se atrevería? ¿Se atrevería a profanar con su indignísima mano aquella...? No se atrevió. El ave era demasiado peligrosa. La mano retrocedió y cayó lácea. Cuán hermosa era Lenina, cuán bella. Luego, de pronto, John se encontró pensando que le bastaría coger el tirador de la cremallera a la altura del cuello y tirar de él hacia abajo de un solo golpe. Cerró los ojos y movió con fuerza la cabeza como un perro que se sacude las orejas al salir del agua. Detestable pensamiento. John se sintió avergonzado de sí mismo. Un mundo feliz es sin duda una de las visiones literarias que con mayor claridad se anticiparon a los acontecimientos que estamos viviendo. Existe una disputa sobre si estamos viviendo el mundo que imaginó Orwell o el mundo que imaginó Huxley.
El analista de medios Neil Postman distinguió la visión distópica de Huxley de la de Orwell. La del primero estaba basada en el deseo y la segunda en el miedo, de manera quizá un poco más sofisticada. Huxley entendió que en el futuro íbamos a ser controlados no a través de la fuerza, la represión violenta o la supresión de la información, sino sobre todo a través de la distracción y el entretenimiento. Cuando terminan las vacaciones, Bernard se incorpora a su trabajo. Una mañana, el director cita a Bernard. Lo hace en una sala donde hay más trabajadores de casta alta que en ninguna otra de las del centro. Piensa darle un escarmiento. Cuanto mayores son los talentos de un hombre, más grande es su poder de corromper a los demás, piensa el director. Y es mejor que sufra uno solo a que se corrompan muchos. Cuando llega Bernard, el director levanta la voz para que todos le oigan. Este hombre, y señaló acusadoramente a Bernard, este hombre que se encuentra ante ustedes, este alfa más a quien tanto le fue dado y de quien, en consecuencia, tanto cabía esperar, este colega de ustedes, o mejor, acaso este que fue colega de ustedes, ha traicionado burdamente la confianza que pusimos en él. Con sus opiniones heréticas sobre el deporte y el soma, con la escandalosa heterodoxia de su vida sexual, con su negativa a obedecer las enseñanzas de nuestro Ford y a comportarse fuera de las horas de trabajo, como un bebé en su frasco, y al llegar a este punto el director hizo la señal de la T, se ha revelado como un enemigo de la sociedad, un elemento subversivo, señoras y caballeros. Contra el orden y la estabilidad, un conspirador contra la misma civilización. Por esta razón me propongo despedirle con ignominia del cargo que hasta ahora ha venido ejerciendo en este centro. Y me propongo asimismo solicitar su transferencia a un subcentro del orden más bajo, y para que su castigo sirva a los mejores intereses de la sociedad, tan alejado como sea posible de cualquier centro importante de población. En Islandia tendrá pocas oportunidades de corromper a otros con su ejemplo antifordiano. Entonces Bernard se acerca rápidamente a la puerta y la abre bruscamente. Se produce un sobresalto, una suspensión del aliento de todos los presentes y después un murmullo de asombro y de horror. Un monstruo de mediana edad, extraño y terrorífico, Linda, entra en la sala. Bernard camina a su lado. Linda se dirige al director y le llama por su nombre. Le cuenta quién es y corre hacia él para arrojarse a sus brazos. Todo el mundo estalla en una carcajada. Luego Linda le dice que le hizo un hijo y entonces entra en la sala John, que cae de rodillas a los pies del director y le llama padre. Las carcajadas estallaron, estruendosas, casi histéricas, encadenadas, como si no debieran cesar nunca. ¡Padre! Y era el director, padre. ¡Oh, Ford! Era algo estupendo. Las risas se sucedían, los rostros parecían a punto de desintegrarse y hasta los ojos se cubrían de lágrimas. ¡Padre! Pálido, con los ojos fuera de sus órbitas, el director miraba a su alrededor en una agonía de humillación enloquecedora. ¡Padre! Las carcajadas, que habían dado muestras de desfallecer, estallaron más fuertes que nunca. El director se tapó los oídos con ambas manos y abandonó corriendo la sala. Todos los londinenses de casta superior se mueren por aquella deliciosa criatura que ha llamado padre al exdirector de incubación y condicionamiento. Linda, por el contrario, no tiene el menor éxito. Nadie quiere verla. Permanece en su cuartito de la planta 37 de la casa de apartamentos de Bernard, en cama, con la radio y la televisión constantemente en marcha, el grifo de pachulí goteando y las tabletas de soma al alcance de la mano. Y Bernard se convierte en el hombre más solicitado socialmente y se relaciona con la élite. El éxito se le sube a la cabeza y le reconcilia casi completamente con un mundo que hasta entonces ha juzgado poco satisfactorio. A John le van llevando a todo y nada le gusta. Lo encuentra todo extraño. Un día, Lenina le propone llevarle al Sensorama. Pero la sensación del Sensorama tampoco le gusta y la película en la que un negro y una rubia beta tienen relaciones y la rubia termina teniendo relaciones a la vez con 3 jóvenes alfa le parece horrible. Lenina le propone que vayan a su apartamento. Le encanta el salvaje. Cogen un helicóptero hasta allí, pero en cuanto se baja Lenina, John sigue su camino. El taxicóptero despegó. Mirando hacia abajo por la ventanilla practicada en el suelo del aparato, el salvaje vio la cara de Lenina.
levantada hacia arriba, pálida a la luz azulada de los faroles. Con la boca abierta lo llamaba. Su figura, achaparrada por la perspectiva, se perdió en la distancia. El cuadro de la azotea, cada vez más pequeño, parecía hundirse en un océano de tinieblas. 5 minutos después, el salvaje estaba en su habitación. Sacó de su escondrijo el libro roído por los ratones, volvió con cuidado religioso sus páginas manchadas y arrugadas y empezó a leer Otelo. John no se integra en la sociedad. Bernard un día organiza una fiesta a la que invita a todas las fuerzas vivas, pero el salvaje se niega a salir de su habitación. Bernard queda fatal con todo el mundo, que empieza a hablar mal de él de nuevo. John en su cuarto mientras lee Romeo y Julieta. Lenina, desde que quedó con John, no quiere salir con nadie. Ha sido rechazada y, desesperada y sorprendida de sí misma, decide ir a verle. Cuando John la ve, en el umbral, con un vestido de marinera blanco, de satén al acetato y un gorrito redondo, blanco también, ladeado picaronamente hacia la izquierda, siente como si le acabaran de dar un porrazo. Lenina le pregunta si no se alegra de verla, y entonces él cae de rodillas ante ella y, cogiendo la mano de Lenina, la besa reverentemente. Admirada Lenina, ciertamente la cumbre de lo admirable, digna de lo mejor que hay en el mundo. Lenina le sonrió con almibarada ternura. ¡Oh, tú tan perfecta! Lenina se inclinaba hacia él con los labios entreabiertos. ¡Tan perfecta y sin par fuiste creada! Lenina se acercaba más y más a él. ¡Con lo mejor de cada una de las criaturas! Más cerca todavía, pero el salvaje se levantó bruscamente. Por eso, dijo, hablando sin mirarla, quisiera hacer algo primero. Quiero decir, demostrarte que soy digno de ti. Ya sé que no puedo serlo en realidad, pero al menos demostrarte que no soy completamente indigno. Quisiera hacer alguna cosa. Lenina no entiende nada. Le dice que no es necesario, pero John insiste en que es para demostrarle cuánto la quiere. La sangre sube a las mejillas de Lenina. Entonces el salvaje le dice que en Malpaís la gente se casa, se unen para siempre y prometen vivir juntos. A Lenina le parece una idea horrible. Entonces decide rodearle el cuello con los brazos y besarle. Inmediatamente, Lenina deshace su abrazo, se aparta de él, se lleva una mano al cuello y da un fuerte tirón hacia abajo para quedarse casi totalmente desnuda. Con los zapatos y las medias puestas y el gorrito ladeado en la cabeza, Lenina se acerca a él. El salvaje retrocede horrorizado, rechazándola con las manos abiertas, agitándolas como para ahuyentar a un animal intruso y peligroso. Lenina cierra los ojos y le pide que la bese y la abrace. El salvaje la cogió por las muñecas, le arrancó las manos de sus hombros y la apartó de sí a la distancia de un brazo. ¡Uy! ¡Me haces daño! ¡Oh! Lenina cayó súbitamente. El terror le había hecho olvidar el dolor. Al abrir los ojos había visto el rostro de John. No el suyo, sino el de un feroz desconocido, pálido, contraído, retorcido por un furor de mente. «¿Pero qué te pasa, John?», susurró Lenina. El salvaje no contestó. Se limitó a seguir mirándola a la cara con sus ojos de loco. Las manos que sujetaban las muñecas de Lenina temblaban. John respiraba afanosamente, de manera irregular. Débil, casi imperceptiblemente, pero aterrador, Lenina oyó de pronto su crujir de dientes. Entonces empieza a llamarle ramera, buscona, y la empuja hasta hacerla caer. Lenina sale corriendo y se encierra en el cuarto contiguo. De pronto se oye el sonido del teléfono. Lenina oye la voz de John preguntando si es grave. Se oyen unos pasos y la puerta cerrándose. Lenina sale y ve que no hay nadie, así que echa a correr. John ha ido al hospital de moribundos de Park Lane. Está en la sala de la senilidad galopante, situada en el 7º piso. Era una vasta sala pintada de amarillo y brillantemente iluminada por el sol, que contenía una 20 de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en buena compañía. En buena compañía y con todos los adelantos modernos. El aire se hallaba constantemente agitado por alegres melodías sintéticas. A los pies de la cama, de cara a su moribundo ocupante, había un aparato de televisión. La televisión funcionaba como un grifo abierto, desde la mañana a la noche. Cada cuarto de hora, por un procedimiento automático, se variaba el perfume de la sala. Procuran crear una atmósfera tan agradable como sea posible.
entre un hotel de primera clase y una sala de sensorama. Las enfermeras se sorprenden de la cara de dolor del salvaje. Cuando él explica que es su madre, la enfermera le mira con ojos aterrorizados, llena de sobresalto, e inmediatamente desvía la mirada, sonrojada. El salvaje toma asiento al lado de la cama y llama a su madre por su nombre, cogiéndole una mano. Al oír su nombre, la anciana se volvió. En sus ojos brilló el conocimiento. Apretó la mano de su hijo, sonrió y movió los labios. Después, súbitamente, la cabeza le cayó hacia adelante. Se había dormido. John permaneció a su lado, mirándola, buscando a través de aquella piel envejecida y encontrándola. Aquella cara joven, radiante, que se asomaba sobre su niñez, en Malpaís, recordando, y John cerró los ojos, su voz, sus movimientos, todos los acontecimientos de su vida en común. Linda dice a veces palabras confusas, intenta hablar, repite enseñanzas, dice nombres, pero su voz muere súbitamente, convirtiéndose en un ronquido casi inaudible. Hace un esfuerzo desesperado para llenar de aire sus pulmones, intenta gritar y no puede. Su mirada está cargada de un terror indecible. John corre a buscar a una enfermera, pero cuando vuelve a la cama, ya ha muerto. El salvaje permanece un momento en un silencio helado. Después cae de hinojos junto a la cama y, cubriéndose la cara con las manos, solloza irreprimiblemente. La enfermera permanece de pie, indecisa, mirando con los ojos desorbitados aquella escena repugnante de dolor, como si la muerte fuese algo horrible, como si alguien pudiera llegar a importar tanto. Aldous Huxley, en el prólogo de la edición de Un Mundo Feliz de 1947, realizó una autocrítica profunda y sincera. Se planteó retocar algunos aspectos, pero al final decidió dejar su obra de arte tal y como se publicó cuando acababa de cumplir 38 años, y señaló que los mayores triunfos de la propaganda se han logrado, no cuando se hacía algo, sino cuando se impedía que ese algo se hiciera. Grande es la verdad, pero más grande todavía, desde un punto de vista práctico, el silencio sobre la verdad. John se aleja de allí y cuando va a salir del edificio se encuentra con que todo el personal del hospital de moribundos está esperando su dosis de soma al terminar su jornada de trabajo. Al salir del ascensor, el salvaje se encontró en medio de ellos, pero su mente estaba ausente. Se hallaba con la muerte, con su dolor, con su remordimiento. Maquinalmente, sin tener conciencia de lo que hacía, empezó a abrirse paso a codazos entre la muchedumbre. ¿A quién empujas? ¿A dónde te figuras que vas? Aguda, grave, de una multitud de gargantas separadas, solo dos voces chillaban o gruñían. Sus palabras y los codazos que recibía en las costillas lograron devolver a John la conciencia del lugar donde se encontraba. Volvió a despertar a la realidad externa, miró a su alrededor y reconoció lo que veía. Lo reconoció con una sensación profunda de horror y de asco. Entonces John se abre paso a codazos hasta la mesa y empieza a decirles a gritos que no tomen soma, que es un veneno tanto para el cuerpo como para el alma. Un murmullo de enojo brota de la multitud. El responsable decide alejarse y llama a Bernard, que sale corriendo hacia allí y llega justo cuando John está abriendo de par en par la ventana que da al patio interior del hospital y está arrojando a puñados las cajitas de tabletas de soma. La multitud se vuelve contra él. Se levanta un clamor y una ola en movimiento avanza amenazadoramente hacia el salvaje, que con una mano sigue arrojando soma por la ventana mientras con la otra pega puñetazos a las caras gemelas de sus atacantes. Entonces llega la policía con las máscaras puestas y empiezan a esparcir vapores de soma por los aires, mientras otros, armados con pistolas de agua cargadas con un poderoso anestésico, se abren paso entre la multitud. Bernard es alcanzado también. 2 minutos después, la voz y el vapor de soma habían producido su efecto. Con los ojos anegados en lágrimas, los deltas se besaban y abrazaban mutuamente, media docena de mellizos en un solo abrazo. De la administración llegó una nueva carga de cajitas de soma. A toda prisa se procedió a repartirlas y al son de las bendiciones cariñosas, abaritonadas de la voz, los mellizos se dispersaron, berreando como si el corazón fuera a hacérseles pedazos. El mismísimo Mustafa Mond tiene que intervenir. Decide enviar a Bernard definitivamente a Islandia y tiene una conversación con John en la que el gran jefe le explica el porqué de cada una de las decisiones que se han tomado en la nueva sociedad. Una conversación
maravillosa. El salvaje elige retirarse después de esta conversación a un viejo faro alejado de todo. El edificio es de cemento armado y se halla en excelentes condiciones. John se promete compensarlo con una autodisciplina más dura. Se fabrica un arco para cazar y cultiva un huerto. A veces pasa algún helicóptero por allí y un día viene un periodista para hacerle una entrevista, pero John le echa casi a patadas. No ve a nadie durante mucho tiempo. A veces, eso sí, recuerda a Lenina, y entonces, para quitársela de la cabeza, se lanza sobre unos enebros espinosos y se azota con un látigo mientras la llama zorra y la insulta. Desde su escondrijo cuidadosamente construido en el bosque, a 300 metros de distancia, Darwin Bonaparte, el fotógrafo de caza mayor más experto de la sociedad productora de films para los sensoramas, había observado todos los movimientos del salvaje. La paciencia y la habilidad habían obtenido su recompensa. Darwin Bonaparte se había pasado 3 días sentado en el interior del tronco de un roble artificial, 3 noches reptando sobre el vientre a través de los brezos, ocultando micrófonos en las matas de aliaga, enterrando cables en la blanda arena gris. 72 horas de suprema incomodidad. Pero ahora había llegado el gran momento, el más grande desde que había tomado las espeluznantes vistas estereoscópicas de la boda de unos gorilas. 12 días después se estrena la película en el Sensorama y el faro, después, se llena de helicópteros, de gente que viene a ver al salvaje, que le pide a gritos que haga el número del látigo. Cada vez son más, cada vez se acercan más. John les pide que le dejen en paz, pero es inútil. Un día, una muchacha se acerca más de lo normal y entonces John empieza a insultarla, a llamarla zorra e intenta pegarla, y eso provoca que la multitud, arrastrada por la fascinación del horror que produce el espectáculo del dolor e impelidos íntimamente por el hábito de cooperación, por el deseo de unanimidad y comunión que su condicionamiento ha hecho arraigar en ellos, empiezan a imitar el frenesí de los gestos del salvaje, golpeándose unos a otros y convirtiendo el entorno del faro en una especie de orgía. Aquella tarde, el enjambre de helicópteros que llegó zumbando a través de Hawks Back formaba una densa nube de 10 kilómetros de longitud. ¡Salvaje!, llamaron los primeros en llegar. ¡Mister Salvaje! No hubo respuesta. La puerta del faro estaba abierta. La empujaron y penetraron en la penumbra del interior. A través de un arco que se abría en el otro extremo de la estancia, podían ver el arranque de la escalera que conducía a las plantas superiores. Exactamente bajo la clave del arco se balanceaban unos pies. ¡Mister Salvaje! Lentamente, muy lentamente, como 2 agujas de brújula, los pies giraban hacia la derecha. Norte, nordeste, este, sudeste, sur, sud-sudoeste. Después se detuvieron y al cabo de pocos segundos giraron con idéntica calma hacia la izquierda, sud-sudoeste, sur, sudeste, este. Y así les hemos contado Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de Ramón Hernández. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle-Inclán. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.